Buenas tardes, hermanos. Pues ya hizo la oración nuestra hermana, ya adoramos al Señor y con ese espíritu humilde que Él nos enseña a saber escucharle, a saber obedecerle, alzar manos reconociendo que Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador, que dependemos en todo en Él y que no escapa nada de sus manos con respecto a nuestras vidas. Seguimos en las puertas y hoy vamos a hablar un poquito sobre la puerta del pecado. Dice en la palabra de Dios ahí en Génesis 1:31, hablando de el bien y el mal, que vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y uno se llega a preguntar, bueno, si el Señor hizo, en este caso habla del sexto día, porque de cada día el Señor nos habla que fue bueno, pero sin duda al final le dice que realmente aquí que era bueno y muy bueno o bueno en gran manera. Y uno se dice, bueno, entonces, ¿cómo surge ese bien? ¿Cómo surge ese mal? Nuestro versículo base, que es Génesis 4:7, habla de un semblante que tenía Caín antes y después de haber matado a su hermano Abel por una ofrenda no grata que dieron al Señor. Ya antes de ellos tenían un ejemplo con sus padres, con Adán y Eva, que de igual manera dentro del Edén, lo de Caín y Abel sucede fuera del huerto del Edén. Adán y Eva dentro del huerto, pues también desobedecen, ¿verdad? El pecado de la desobediencia. Y aún así antes, las escrituras también nos marcan, se ve un querubín, ¿no? Un querubín que de igual manera, sintiéndose perfecto, peca delante de Dios. Y realmente el Señor nos enseña que no somos perfectos, que nos llegamos a equivocar. Afortunadamente para nosotros ya no practicamos el pecado. Repito, nos llegamos a equivocar, el Espíritu redarguye en nuestro corazón y nos enseña a saber y pedir perdón al Señor por aquello que hayamos hecho que no es grato delante del Señor. Los voy a invitar que vayamos ahí a Ezequiel 28, 14, 15. Y leamos de la siguiente manera. Ezequiel 28, 14 dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De él salió la maldad. ¿De dónde nació la maldad? Realmente el Señor nos pone en diferentes situaciones para ir probando qué hay en nuestros corazones y abrir o no abrir esa puerta al pecado. Voy a hablar de un relato que de alguna manera, leyendo las escrituras e imaginándome esos momentos, dice el Señor ahí en Génesis 1:1 que Él creó primero los cielos, posteriormente la tierra. Y pues a cargo de ese lugar, pues Dios siempre deja a un ente, en este caso a este querubín, y desde el momento que fue creado, este querubín protector con banderas, arpas, con gran algarabío, ahí dice Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, tú querubín, que paseabas en esos montes del norte? Y yo imaginaba cómo en ese momento, pues Dios
dejando a un ser, en este caso a un querubín, sobre su reino celestial, y quizá en algún momento él hace comentario con esos seres celestiales en decir: voy a crear al hombre a mi imagen y conforme a esa semejanza. Y yo creo que, y a lo mejor en lo natural nos pasa o nos ha pasado en nuestros trabajos, que a lo mejor tenemos un liderazgo, tenemos un puesto importante y nos sentimos cómodos en nuestra área de trabajo. Pero de repente, y nos sentimos felices, un semblante feliz. Pero de repente alguien dice o escuchamos: ¿qué crees? Viene el hijo del jefe y viene por tu puesto. Y según cada uno, conforme su corazón, conforme su entendimiento y como esta persona se valore, pues se puede molestar, quizá alegrar si es que es mucho trabajo. La pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo está mi semblante? ¿O cómo estuvo el semblante de este querubín protector? A mí me enseña que este querubín protector dice: wow, pues cómo traen a un ser menor que los ángeles y que se va a hacer cargo de todo. ¿En qué parte quedo yo? Y viene la soberbia. Voy a ir a Isaías 14, del 12 al 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Soberbia. Sin duda en su área de confort tenía un rostro, un semblante agradable, pero así nos pasa en las cosas naturales, ¿no? ¿Cómo era el semblante del maligno antes de la noticia, no? Porque ya era soberbio, pero ¿cómo sería su semblante después de esta noticia? Enojo, ira. Hermano, ¿cómo está tu semblante cuando te dicen alguna verdad incómoda? Porque puedes estar normal y a veces depende de las palabras de quien venga las tomas. Pero aunque sea un ser muy querido y te dice una verdad que sea incómoda para ti, créeme, tu semblante va a desaparecer de agradable a serio. ¿Te molestas, hermano? ¿Te enojas? ¿Tienes malos pensamientos? ¿Respondes con agresión? Y esa es parte del tema. Cuidado, hermano. El pecado está a la puerta. Tú eres el que vas a permitir si entra o no entra. Tú tienes la llave para cerrar o abrir esa puerta. Tú decides en tu libre albedrío. Podríamos decir, en tu opinión: no, hermano, la llave es Jesús. La llave es Jesús. Tú permites si vas a vivir en carne o vas a vivir en espíritu. Me llama los cantos de mi hermana, ¿no? Cada uno es una expresión de lo que se habla en el tema, ¿no? Somos libres. ¿Libres a qué? Libres al pecado. Y las cadenas fueron rotas. Y debemos de entenderlo de esa manera. Dice Romanos 3:23, un versículo muy conocido: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta a veces cuando vemos el pecado del hermano, ¿verdad? Y la paja en el ojo ajeno, ¿tú te consideras justo? ¿O eres injusto con lo que le dices al hermano? Porque juez
hay uno. Nosotros no. Nosotros no podemos juzgar al hermano. Dice ahí mismo en Romanos 3 que esa justicia es por medio de la fe. Y cuando hablamos de fe, hablamos de fidelidad, de seguridad, de confianza en Jesucristo. Por Él estamos aquí. A Él compartimos, a Él predicamos, por Él fuimos salvos. Él fue la llave para que el pecado ya no llegue otra vez a nuestras vidas. Vamos a Caín, allá Génesis 4:7, y veamos el semblante que tenía en ese momento Caín. Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado a la puerta una vez más. Regresando un poquito a su mamá y a su papá. El pecado, la desobediencia, trae consecuencias. La consecuencia para Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Perdieron sus vestiduras celestiales. Pero hay una cosa muy interesante allí en Génesis 3:24 que dice de la siguiente manera: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una puerta al oriente que por el pecado fue abierta. Fueron exiliados, expulsados Adán y Eva por la puerta oriental. Esa es a la que queremos regresar, a la que queremos llegar, entrar en ese huerto lleno de esos árboles justos, como muchos de ustedes son justos y que dan fruto a su tiempo y pueden dar de comer al enfermo. Así nos ve el Señor, como esos árboles también en el Salmo 1. Apocalipsis nos habla de esos árboles también y de esos frutos. Dice aquí que puso querubines en esa puerta, pero también una espada encendida. En Efesios 6, cuando hablamos de la armadura de Dios, nos habla de una espada, que es la palabra de Dios, encendida, de un lado para otro en la puerta oriental. De igual manera, así como el Señor permitió y ordenó a Moisés hacer ese tabernáculo, la puerta oriental, por donde se salió Adán y Eva, por ahí podemos entrar. Al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Por medio de esa espada, que es la palabra del Señor encendida. Podemos tener la espada y regresar a ese Edén. Pero ¿cómo era ese semblante de Caín? Pues igual imaginé, ¿verdad? El Señor conoce todas las cosas. Dice 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda.
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermano, ¿cómo te ofrendas al Señor? ¿O qué le ofrendas al Señor? ¿Qué le ofrendas al Señor? Dice ahí Juan 10:9, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo. Repito, Jesús es la llave, Jesús es la entrada a ese Edén, a volvernos a estar con Él en esa comunicación eterna. Dice la Escritura ahí en 3:23 que fueron expulsados, pero las mandó a labrar la tierra por la cual fue formado. Labrar la tierra. Dios le dio la herramienta a Adán y Eva para que labraban la tierra. Hermano, ¿cómo está la tierra de tu corazón? ¿La labras? Porque los agricultores quitan toda piedra y despojo y preparan la tierra para poder sembrar una semilla. Una semilla en buena tierra, como indica Mateo 13. Una semilla que va a tener que ser cuidada. Una semilla que va a crecer, que va a ser un arbusto, que va a ser un árbol y que cuando crezca su tiempo va a dar un fruto. ¿Cuál es tu fruto, hermano? ¿Qué ofrendas delante del Señor? Ahí en Proverbios 27:7, si no mal recuerdo, 21:27, perdón. Proverbios 21:27 dice de la siguiente manera: el sacrificio de los impíos es abominación, cuando más trayéndolo con mala intención. Caín dio por dar. ¿Lo aprendió de sus padres? Sí, sin duda. Pero ¿cuál fue la intención de su corazón de ofrendar? Mas Abel entregó una ofrenda especial para el Señor. Dice la Escritura que de esos ganados que él tenía, agarró lo mejor de lo mejor y eso ofrendó al Señor. Y al Señor le agradó. Lamentablemente la desobediencia, el pecado, la puerta del pecado sigue abierta para muchos. La tienen tan abierta que dejan entrar de todo tipo de concupiscencias, malos deseos. ¿Cómo está tu puerta, hermano? ¿Cómo está tu puerta? Gálatas nos habla de cómo caminamos, si en la carne, que representa el pecado, o en espíritu. Dice ahí Gálatas 5:16. Los invito a que vayamos ahí a Gálatas 5:16. Y comienza de esa manera, ¿verdad? Hermano, ¿cuál es tu semblante? ¿En la carne o como en el espíritu? Porque cuando satisfacemos los deseos de la carne, hasta contentos andamos. Y hemos considerado en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. La ofrenda perfecta del Señor, entregando a su Hijo para perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Jesús es la puerta. Hermano, estás a punto de pecar. Ve a Jesús en la cruz. Ve el sacrificio que hizo por ti, por mí, por todos. Y si no la ves, tomaste en poco el sacrificio de nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Dios. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne
es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. No hagáis lo que quisieres. Por eso es importante morir al pecado en el cual fuimos bautizados, ¿verdad? En ese viejo hombre, y resucitar, lavado por el agua de la palabra, resucitar en un nuevo hombre agradable para la gloria de Dios. Muertos al pecado. ¿Ya moriste al pecado, hermano? ¿Naciste de nuevo? ¿Y luego? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte quedaste? Porque vemos muchos que tenemos muchos años y creemos que por haber recibido a Cristo en nuestro corazón es suficiente. No, qué bueno, si lo hiciste, hermano, qué bueno. Pero también te bautizaste y confirmaste ese nuevo nacimiento. Entonces vívelo. ¿Cómo está la fe o las obras? Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. ¿Cómo estaba nuestro semblante antes y cómo ahora nos gozamos? Bueno, como árboles vamos a crecer, tenemos que dar fruto. Dice ahí Gálatas, bueno, sigo ahí en el 19, hablando de esa puerta abierta que nos puede cambiar el semblante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios o borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca a las cuales yo los amonesto. ¿Cuál de esas sigues haciendo, hermano? Cierra la puerta. No cambies en muerte tu semblante. Lo cantamos con gozo, con alegría. Ya Cristo nos salvó, ya Cristo nos limpió. Entonces, ¿qué hacemos? Más los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo está el semblante de los que andan en el Señor? Con gozo, hermano. Sabemos que vienen tiempos difíciles. ¿No es fácil? No. Para muchos es difícil dejar las drogas, el alcohol, el cigarro. Pero necesitan arrepentirse y clamar a Dios en humildad, en arrepentimiento, ponerse a cuentas, pedir perdón. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por consecuencia, entonces, podemos vivir en amor, con paciencia y dar ese fruto y compartirlo a quienes lo necesiten. El semblante del justo es tranquilo, es paciente, se goza en la verdad, como dice Corintios 13, ¿verdad? No es celoso, no es envidioso. Vivimos en amor. Decía el versículo principal, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, comida. Buenos pastos. Dice, si hablamos de este versículo, el que por mí entrare,
Primero especifica el Señor, yo soy la puerta. Pero también es el portero, porque dice, el que por mí entrare. Y después dice, será salvo. ¿Salvo de qué? Al pecado. Estamos hablando de esa puerta del pecado. Ahora bien, también habrá libertad de acción, porque el Señor dice, entrará y saldrá. Y concluye, y hallará pastos. Ahí hallará pastos. Si hicieres bien, le decían a Caín, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y a ti será sujeto. El pecado está a la puerta. Vamos ahí a Juan 13. Y nos habla de ese tiempo, de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Dice que cuando cenaban, ahí en el versículo 2, 13:2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué cara tenía Judas? Porque él sabía que iba a entregar al Señor por unas monedas. Por unas monedas. Dice Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Cómo se da el pecado? Está en la puerta, hermanos. En ese libre albedrío nosotros decidimos si esa puerta del pecado se queda abierta o se queda cerrada. Le decían a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, pues entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. El acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo y no esclavo. Decíamos cómo se concibe ahí en Santiago. Pero también el Señor, que podemos morir al pecado. La llave de la puerta, una vez más, Jesús. Ahí en Romanos 6. Nos habla de esa muerte al pecado. Lo pueden leer, estudiar, razonar, ponerle en oración delante del Señor. Pero sí quisiera leer el versículo número 12 y el 13 como exhortación, como consejo para los que estamos aquí y para aquellos que en algún momento van a ver, escuchar. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino
bajo la gracia, muertos al pecado, muertos al pecado. Hermanos, has puesto en oración esos deseos que han llegado a tu corazón y les has hecho caso, porque dice Hebreos 11 en el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía vive. Estamos vivos en Cristo. Él nos da buena nueva vida, vida en abundancia, vida eterna. Y esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, ese autor y consumador de la fe. Oremos. Padre Santo y bueno, te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo que has permitido, Señor, poder reconocer, Señor, el sacrificio que tú hiciste en nuestras vidas. Padre Santo y bueno, yo pongo delante de ti, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a los que escuchan, Señor, y escucharán esta tu palabra, Señor. Señor, tú nos has cambiado de un semblante de soberbia, de orgullo y de lamento, Señor, a un semblante de gozo, de alegría. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque Él nos da vida eterna y vida en abundancia. Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Él es la llave que podemos usar, Señor, para abrir y cerrar nuestro corazón a nuestras concupiscencias, a nuestros malos deseos, a nuestras falsas pasiones. Señor, muchos de nosotros no podemos solos. Sigue siendo tú en nuestras vidas quien nos guíe, quien nos dirija. Ponemos nuestras vidas delante de ti y permítenos, Padre, poner en obra esa enseñanza, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.